participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Hoy un día especial en la historia de la República Dominicana, hace 54 años. La Revolución de Abril de 1965, la guerra patria contra el invasor, 54 años después. Y es necesario comenzar por los antecedentes. Estados Unidos, el poder imperialista de los Estados Unidos, luego de descartar la tiranía de Trujillo que apoyó durante poco más de 30 años, se viró al final porque ya no le servía, estaba agotada. Junto con la oligarquía tradicional que Trujillo había un tanto arrinconado, lograron mediatizar la transición política después del ajusticiamiento del tirano, en cuyo operativo participó la CIA para decomprimir la situación, en la lógica de evitar otra Cuba. El movimiento, la insurrección en Cuba, la lucha armada contra el dictador Batista. No querían esa simetría. Y lograron controlar la situación y poner un Consejo de Estado, finalmente, que les servía a sus intereses. Pero no tuvieron más remedio por las ansias de libertad, por todo lo que se había luchado contra la tiranía, que hacer unas elecciones que han sido de las elecciones más libres, más democráticas de la historia reciente del país. Ahí se le fue el proceso de la mano a Estados Unidos, y eso hay que decirlo. Evidentemente el favorito de la política imperialista era Viriato Fiallo al frente de la Unión Cívica Nacional, que era la oligarquía. Ese era el favorito. Evidentemente ellos tenían reservas, distancia frente a Bosch. Posiblemente por todo lo que expresaba Bosch en su literatura y en su accionar político en el exilio, la sensibilidad humana, la visión democrática. Y perdieron las elecciones del diciembre del 1962. Ganó Bosch, vino un clima de libertad, una perspectiva de reformas sociales, basado en una constitución la más avanzada de la historia republicana, una constitución profundamente democrática que prohibía el latifundio, que le daba el reconocimiento a los llamados hijos ilegítimos, la participación en los beneficios de la empresa, prohibía los oligopolios, le daba preeminencia al trabajo sobre el capital, consagraba todas las generaciones de derechos humanos acumulados, asumía la soberanía en toda su profundidad. Y ese no era el plan de Estados Unidos en nuestra América. Por eso fueron el factor fundamental, con su CIA, con su Pentágono, con su tutela sobre las Fuerzas Armadas, del golpe de Estado del 63, que derroca al gobierno, anula la Constitución del 63, impone un régimen a partir del golpe dictatorial que es conocido en la historia como el triunvirato, porque era un consejo de tres, que tuvo mucha inestabilidad desde el inicio. Esto desató una gran resistencia popular, una gran ofensiva popular, antigolpista, pro-constitución. La consigna central durante 2 años que unificó al país fue Constitución del 63 sin elecciones, restablecimiento del gobierno de Juan Bosch. Y en esa lucha participamos las izquierdas, todavía incipientes, aunque
el 14 de junio ya un movimiento de mucha influencia. El Partido Socialista Popular, que luego se convierte en Partido Comunista, cambia el nombre por el Partido Comunista Dominicano, el Movimiento Popular Dominicano. Y una parte del socialcristianismo, que fue una fuerza de derecha, pero que tuvo una parte progre, que finalmente pacta con Bosch cuando se desata la ofensiva de la alta jerarquía conservadora de la Iglesia. Vuelve a cambiar el rol de la Iglesia, que al final hizo como Estados Unidos con Trujillo, le sacó el pie, una parte importante. Ahora le mete el pie a Juan Bosch, al gobierno democrático. Y juega un papel con las llamadas manifestaciones de reafirmación cristiana, usando el nombre de Cristo para las peores cosas. Se mete en la lógica golpista, junto con la oligarquía tradicional que auspiciaba el grupo Vicini, el grupo Bonetti, en fin, una parte de ellos habían colaborado con Trujillo, pero se viraron al final, sectores de la burguesía de Santiago, que eran los sustentadores de la Unión Cívica Nacional. Pero como le decía, se conformó en los hechos un gran frente en defensa de la Constitución del 63 por su restablecimiento, por el restablecimiento del gobierno de Bosch. Antecedentes de insurgencia, la gran huelga del 1 de mayo del 64, que paralizó el país, la capital, la policía no pudo penetrar los barrios, eran los preámbulos. Y se fue desarrollando soterradamente una corriente de militares constitucionalistas donde el rol estelar lo juega Fernández Domingo, el coronel Fernández, que fue quien reclutó a Camaño realmente. Era el pensador de ese movimiento, hijo de una familia y de un general trujillista de horca y cuchillo, pero era un joven de una calidad muy especial. Y ahí se forma el movimiento constitucionalista y todo esto confluye con una conspiración militar democrática que no tenía precedente en la historia nacional. Y se inicia el tema a partir de diseñar un contragolpe militar democrático que sacara al gobierno golpista y restableciera el gobierno. Pero lo dejamos ahí para retomarlo en el momento mismo en que se produce la fractura en el seno de las Fuerzas Armadas. Y ya hablaremos de eso y de otras cosas muy importantes en el próximo segmento. Pausamos. Retomando el hilo del anterior segmento, de hecho se formó en los hechos un nuevo movimiento político desde un movimiento social muy original, una corriente democrática con una determinada ética y moral profesional en el seno de las viejas Fuerzas Armadas, el movimiento constitucionalista, inspirado por Fernández Domínguez, con la incorporación de Camaño, de La Chapelle, de Montejarache y de una camada de oficiales, un fenómeno nuevo. Y eso opera conectado fundamentalmente con el PRD, con Peña Gómez y con Juan Bosch. Algunos llegaron a hacer contacto con el 14 de junio. Pero eso confluye con un enorme clamor y unas grandes movilizaciones contra el golpe, contra el gobierno golpista. Huelgas, paralizaciones, movilizaciones profesionales, grandes manifiestos, sectores medios de la sociedad y una parte de la incipiente burguesía dominicana con algunas cualidades liberales. Eso conforma un frente político-social en los hechos. La ruptura se produce a partir de una determinación del movimiento constitucionalista. Si descubren una rama del movimiento conspirativo, actuamos, aunque no haya llegado la hora de actuar. Y así lo hicieron. Ese fue
el levantamiento que encabeza el capitán Peña Taveras. Y Peña Gómez se basa en él para llamar a la población a respaldar la sublevación militar del campamento del kilómetro 16 de agosto, el campamento 16 de agosto. Y los militares de transportación que habían hecho preso al jefe del Estado Mayor del Ejército. Ahí viene la combinación entonces, levantamiento militar y pueblo en la calle. Armas para el pueblo fue la consigna del Partido Socialista Popular, luego Partido Comunista Dominicano, también la del 14 de junio. Y acompañamos ese enorme movimiento y fuimos derrotando paso a paso, comenzando por los cuarteles más pequeños de la policía, del ejército, hasta la decisiva batalla del Puente Duarte. Luego de la toma, o concomitantemente casi con la toma de la Fortaleza Osama, que era un arsenal importante. Ahí se armó de verdad el pueblo. Con una participación estelar del 14 de junio, de los militares constitucionalistas y del Partido Socialista Popular, de nuestro partido en ese momento. Con menor dimensión, pero con igual audacia y participación. Se forman los comandos y ya de hecho se desboronaba el viejo ejército. Surgía una nueva Fuerzas Armadas, otro fenómeno nuevo, que iba a profundizar el proceso, a darle todavía más profundidad democrática, porque el viejo ejército se demolía. Surgía uno nuevo vinculado al pueblo y se desarrollaba un nuevo poder. Fue el momento en que Estados Unidos decide, que estuvo en la autoría del golpe, sustituir el viejo ejército que ellos habían formado en la intervención del 16 y que se había desarrollado y modernizado en la era de Trujillo por su propio ejército, por 42.000 marines. La invasión. Son dos fases de un mismo proceso, de la gesta más importante del siglo XX. Y hay que decirlo, comparable con la gesta de los trinitarios, de los restauradores, que iba no solo a dar la democracia del 63 y de la Constitución del 63, sino todavía mucho mayor, un poder popular que actuaba paralelamente y en relación con las instituciones formales que se constituyeron en las elecciones de 1963. La intervención obligó, y la operación Limpieza, apoyada por la intervención de toda la zona norte de la capital, paralizó la rebelión de los cuarteles en todo el país y obligó a un repliegue hacia la zona de más fortaleza física, de estructura de cemento, la zona sur de la capital. Ahí es que se forma la zona constitucionalista. La invasión opera provocando la parálisis del ascenso de la insurgencia y va forzando al repliegue de la insurgencia en resistencia permanente. Y ahí se conforma el preludio de lo que pudo ser esa hermosa revolución en términos de poder, especialmente porque además de todo el clima de libertad, de debate, todas las redes de comando, los comandos eran organismos de acción, pero eran también organismos vinculados a la población para resolver sus problemas, para la discusión política, para la organización del tránsito, para las relaciones en la vecindad, y una tendencia cada vez más a reducir las desigualdades. Todos dormíamos más o menos en sitios similares, teníamos la misma alimentación, las diversiones posibles en medio de la guerra eran para todos y todas y gratis. Era una especie de comuna caribeña, un hermoso proyecto que el imperialismo feroz, y ahí se devela como el principal enemigo de los cambios en nuestra América y en nuestro país, no, paró esto y bloqueó ese proceso, imponiendo una línea de contrarrevolución que dura
54 años ya. Pero de eso vamos a hablar y de las respuestas necesarias en el próximo segmento. Tiro al blanco. Antes de retomar el discurso, para que no se me olvide, esta tarde en el Centro Bonó, en María Auxiliadora, cerca del Puente Duarte, en la Josefa Brea, hay un panel sobre abril en el que vamos a participar Lourdes Contreras, mi compañera, y yo, y otros, y otras. Están invitados a las 4 de la tarde. Y otra actividad muy importante del espacio de unidad de las izquierdas se va a hacer en el local de la Fuerza de la Revolución a las 4 de la tarde el sábado, en el homenaje en conmemoración a la resistencia antiimperialista por la soberanía nacional y continental. 4 de la tarde, Avenida Independencia, local de la Fuerza, sábado 27. Bueno, y siguiendo el discurso, se impuso la contrarrevolución, no sin resistencia. Hay que decir que en ambos episodios, en la insurrección triunfante y en la resistencia, la guerra patria, hubo un despliegue de heroísmo y de creatividad popular. Había que ver lo que era esa zona constitucionalista. Hay un trabajo que sale en Tiro al Blanco, en la página 3, sobre el tipo de poder que se iba conformando con más detalle de lo que puedo dar hoy aquí. Pero, de hecho, aunque no pudieron derrotarnos militarmente, sí se impusieron políticamente por la fuerza. Y por eso viene el gobierno provisional de García Godoy, se inicia la matazón, asesinato de Pichirilo, de los combatientes, Balaguer, fraude contra Bosch, nueva vez, 12 años de terrorismo de Estado, y van corrompiendo las estructuras, incluso las propias fuerzas de abril, logran no solo matar desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del pensamiento. Comprar, ganar gente, intimidar, cooptar. Y así logran fuerzas enteras como el PRD, tornarlo en un partido conservador de la corrupción, luego del neoliberalismo. El PLD, que surge tratándose de defender de esto, Bosch, se separa del PRD y en la medida Bosch va disminuyendo sus capacidades, se va derechizando esa fuerza hasta llegar a lo que es actualmente. Son 54 años de predominio conservador, contrarrevolucionario, de coloniaje, de recolonización, políticas neoliberales empobrecedoras, desnacionalizadoras, hasta conformar una dictadura institucional presidencialista, plagada de corrupción, corrupta y corruptora, como digo muchas veces, en una espiral de podredumbre y de sumisión a la política imperial. Esa es la historia reciente del país, pero eso está en crisis. Hay crisis de credibilidad. Ya esas instituciones tienen un desprecio enorme de la sociedad, el sistema de partido, todo esto. Entonces sí se debe hablar. Y vamos a hablar mañana con más detenimiento de esto, de relanzar, es metafórico, es tomando la referencia histórica, cómo relanzar abril, cómo hacer un nuevo abril sin copia ni calco, en función de que estamos enfrentando una dictadura, estamos enfrentando un régimen
colonizado, estamos enfrentando un sistema de corrupción, de abuso de poder, de impunidad, que es necesario impugnar, derrotar, desde la calle, desde las luchas, y perfilando una alternativa que se inspire en los valores de soberanía nacional, de soberanía popular, y rescate verdad histórica y programas de transformación social en este país. Relanzar, abrir es el reto. Hablaremos de eso más mañana. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.